Una edición de Facebook Live en la página de Pan Am Post. Soy Daniel Reisbeck. Hoy tenemos a un gran invitado, Francisco Santos, vicepresidente de Colombia 2002 al 2010, candidato a la alcaldía de Bogotá en el 2015, más de 300.000 votos. Antes de eso fue sobre todo periodista, jefe de redacción del Tiempo. En 1991 fue secuestrado por Pablo Escobar. Y fundó, cuando salió, una ONG que se llamaba, o se llama, País Libre, ¿no? Entonces usted estaba en ese mundo, Francisco, de las ONG. Usted hubiera podido seguir ahí, seguramente la izquierda no lo odiaría tanto. ¿Por qué decide entrar en política ya directamente? No, mire, yo no he sido una persona que diga que yo no soy ajedrecista, soy el tipo más equivocado en eso, hago las cosas de corazón. Esos años que estuve al frente de la Fundación País Libre, mira, ayudando a las víctimas de secuestro y desaparición sobre todo, me cambiaron mi vida. Y la cambiaron porque de ser un espectador de la realidad cuando era periodista, me bajé al ruedo. Y al bajarme al ruedo vi ese dolor, lloré con infinidad de víctimas de secuestro, y empezó un activismo porque yo veía que aumentaba el secuestro y no pasaba nada, y ahí organizo unas marchas contra el secuestro que fueron gigantes, y al año siguiente organizo y soy uno de los líderes del Mandato por la Paz, y al año siguiente el ELN secuestra toda una iglesia y arrancamos con una campaña que se llamó el No Más, que fueron millones de colombianos marchando por todas las ciudades diciéndole al ELN, a la FARC y a los paramilitares: miren, no más, estamos hasta aquí de ustedes. Y la FARC decide matarme. Y me salvé de milagro y me tocó irme a España. Estaba yo en España. Es a raíz de su activismo en contra del secuestro, claro, que las FARC lo amenazan. Claro. Y a raíz de ese activismo que fue Colombia en ese momento los muchachos, Dios no sabe lo que era Colombia en el año 99. Usted salía de Bogotá para Villavicencio y lo secuestraban. Usted salía de Bogotá para Girardot y lo secuestraban. Era un tema, y en Cali igual, era un tema aterrador. Y uno movilizando gente y la gente hastiada. Y pues por eso salgo, me voy a España, trabajo 2 años, y en un viaje de vuelta, el presidente, el entonces candidato Álvaro Uribe, en una conversación que no era para eso, me dice: ¿usted quiere ser vicepresidente? Y yo me quiero ser de loco. Sí. Y dije: sí. Y en ese momento, Uribe, ¿qué porcentaje tenía en las encuestas? Porque se sabe que él empieza con 1%. Ya estaba, yo estaba de segundo o de tercero. Ya. O sea, ya venía subiendo mucho, ya era un candidato con mucha fuerza, pero no fue algo que yo planeé en mi vida. Y acabé de vicepresidente 8 años, aprendí como loco, me recorrí este país, hice un máster en política pública, hice un máster en liderazgo. Yo soy una esponja, entonces le aprendí al presidente Uribe cómo su diálogo con la gente, su capacidad de resolver cosas, lo vi en los enredos más grandes y cómo los desamarraba. Cada consejo de ministros era una lección, era como una clase magistral de gobierno. Vi una cosa fantástica de liderazgo, y era cuando las cosas salían mal, él asumía la responsabilidad. Cuando las cosas salían bien, él dejaba que otros asumieran el triunfo. Entonces era un líder, y es un líder, pues que todavía, mire lo que mueve en este país. Y pues por ahí acabé yo en la política, y obviamente en un gobierno que fue muy duro con la guerrilla, un gobierno de autoridad, un gobierno que no fue muy ortodoxo en lo económico, pero que generó una transformación de Colombia gigante. Y pues ahí sigo. Listo, bueno. ¿Qué es la política? Antes de pasar mucho al tema político en ese sentido, siguiendo con el tema del secuestro, solamente hasta ahora, cuando empieza la negociación con el ELN, ahora ponen la condición, el negociador del gobierno, de que se empieza a hablar, pero cuando suelten a los secuestrados. Pues, ¿por qué con las FARC no se hizo eso desde el principio? ¿Por qué el tema está ahora en la mesa y no estuvo desde el principio de la negociación? Porque al ELN siempre se le ha visto como el hijo menor, y al ELN siempre le ponen más condiciones que a la FARC, que así ha sido históricamente en los procesos de paz.
El ELN es como el hijo al que el mayor le hace bullying, y así le ha pasado. Y ahí hay un complejo de inferioridad muy importante y como una cosa histórica que para ellos es muy dura, que hay que tener en cuenta en la negociación. Pero el problema no es ese, es que tienen más gente secuestrada y no la van a liberar. Hay un comerciante que secuestraron en La Guajira, Octavio Figueroa, que lo tiene el ELN. Yo sé que lo tiene el ELN. Y no aparece. Entonces quedó solo como si era Odín Sánchez, y resulta que el otro señor está secuestrado, lo que a mí me genera una preocupación inmensa, y es que de pronto no todo el ELN esté metido. Porque el ELN sí no tiene esa unidad que tiene la FARC, el ELN es mucho más federal. Entonces el gobierno sí debería empujar muy duro porque liberaran al doctor Figueroa y no solo a Odín Sánchez. Sí, porque definitivamente se ha girado la conversación alrededor de Odín Sánchez. Para los no colombianos es un ex congresista, entonces por eso... Pero no solo eso, Odín Sánchez es el hermano de un secuestrado que se cambió por el secuestrado. Se cambió por el secuestro. Después de 3 años de secuestro, el señor Patrocinio Sánchez estaba tan enfermo y se cambió por... o sea, claro. Es una locura lo que ha pasado acá con el tema del secuestro, que es una de las grandes heridas de esta sociedad que no se ha cerrado. El secuestro es el papá del paramilitarismo. El secuestro es el partero del paramilitarismo. El paramilitarismo nace por el secuestro porque el Estado no protegía a los ciudadanos y los ciudadanos decidieron protegerse. Se organizaron, la fuerza pública ayudó a organizarlos, después el narcotráfico se apropió de esas estructuras y se convirtió en un ejército ofensivo. Pero la responsabilidad de la creación yo diría que la responsabilidad de la violencia de estos grupos de los últimos 30 años, 40 años en Colombia, tiene 2 nombres: narcotráfico y secuestro. Rafael Reyes creo que decía el secuestro del crimen siciliano. ¿Sí? Volvió más local. Pero bueno, la semana pasada usted dio unas declaraciones bastante polémicas. Decía que su partido, el Centro Democrático, está dividido de cierta manera, o hay diferentes opiniones en cuanto a qué se debe hacer ahora después del plebiscito. ¿Cómo es eso en realidad? ¿O hay una unión? No, mire. Y eso pasa en todos los partidos. En ningún partido claro, hay unión. Exacto, sí. En ninguna familia hay una unión. O sea, 2 personas, una enfrente a la otra, tienen visiones distintas frente a los temas. Eso pasa en mi partido frente al resultado del plebiscito. Hay unos que dicen hay que arrancar de cero. Yo decía, eso es una estupidez. Entre otras, leyendo el acuerdo, a mí hay la mitad del acuerdo o un porcentaje un poco mayor. No me parece que cause mayores problemas, o sea, es digerible. Entonces arrancar de ceros me parece que era ponerle un palo en la rueda. Que eso equivale a lo que hacían algunos del sí, que decían, no, es que hay que firmar ya, no importa el resultado del plebiscito. Ni esto, ni esto. Encontremos la fórmula intermedia. Y en esas estamos. Hay mucho pesimismo. Yo no soy tan pesimista. Hay muchísimos intelectuales del sí y hay un sector importante que apoyó el sí que todavía no ha digerido la derrota y todavía mira para atrás como para cobrar cuentas, y aquí lo que toca es mirar para adelante. Aquí lo que toca es pasar la página, y yo siento que hay un sector importante de la opinión que no ha logrado hacerlo. Sí, en ese sentido, una pregunta, cuando yo también hice campaña por el no, y yo sentía que cuando uno le invitaban a un debate, uno le tocaba debatir con los del sí y con los periodistas, que estaban también del lado de sí. Pues usted tuvo esa impresión. No. Y sí, es decir, ¿por qué se da eso? Es decir, es por simplemente cuestión de mermelada, es decir, porque los medios reciben dinero del Estado, o es una... No, porque la paz, por lo que se llama la social bacanería. Porque la paz es un tema chévere, es un tema bacano, es un tema... porque decir sí es mucho más fácil, que el hombre está condicionado para decir sí, no para decir no. El ser humano. Claro. Y por eso la pregunta del referendo era tan cargada, ¿no? Y fue la campaña más difícil que he hecho. Yo nunca estuve en un panel donde fuéramos 2 contra 2. Eran 3 contra 1, 5. En uno estuve en Antioquia, en uno que eran 7 y los 2 periodistas contra mí. Y bueno, uno se defendía, pero yo oía a la gente. Fue tal el bullying del sí contra el no. Sí. En escenarios privados, en escenarios públicos, en los colegios, en las universidades. Fue tanto el matoneo que hubo contra el no.
usted es el horror, el vampiro, ¿no? Que el ciudadano dijo, yo me quedo calladito, yo no digo que voy a votar, pero voy a votar no. Yo 10 días antes sabía que eso era lo que iba a pasar, yo sentía ese voto silencioso, lo sentí en distintas regiones de Colombia que todo el mundo me decía, yo calladito. Porque supuestamente usted fue de los pocos que dijo antes o el día antes que iba a ganar. Es que yo veía eso. Además es que cuando uno vio la irregularidad de las encuestas que de pronto cambiaron y que se dio un debate sobre la metodología o sobre... y yo decía, esto tan raro, porque la primera encuesta dio que ganaba el no. Sí, con el 50%. Sí, y se armó tal escándalo de los periodistas que a partir de ahí se perdieron todas las encuestas, menos la que valía, que era la del voto. Exacto. Bueno, en un artículo de la revista Semana, si no me equivoco, la tesis es que usted está diciendo esto de que el acuerdo no era tan malo y tal vez causan una división en su partido porque a usted lo que le interesa es la alcaldía de Bogotá en el 2019 y como en Bogotá ganó el sí, entonces se quiere de cierta manera congraciar con los no. Hay algo de verdad. No. Mire mi vida, el secuestro, país libre, por eso conté toda esa historia. El exilio en España, el regreso en la vicepresidencia donde yo me ocupé el tema de víctimas, derechos humanos, toda esta confluencia llega hoy. Y yo sí creo que se puede hacer mucho mejor acuerdo. No creo que haya que empezar de cero. Yo no estoy pensando en nada distinto a que no perdamos la oportunidad de hacer un acuerdo que incluya a todos los colombianos y que genere una paz verdaderamente sostenible. Lo que hoy tenemos no es. Y si el presidente Santos comete el terrible error de decir, ya los escuché, yo hice esto y no sé qué, y aquí está el acuerdo y me fui, sin haber trabajado de verdad con todos los sectores del no y haber asumido una decisión democrática, de haberse puesto la camiseta de esa pequeña mayoría que ganó, aquí vamos a tener un país ingobernable en los próximos años. Un país que corre el riesgo por la polarización que hay, que puede acabar en una división tan grande como la de liberales y conservadores de los años 40. Y si llega a haber un muerto, Dios no lo quiera, quién sabe dónde paramos. A mí me preocupa el escenario B y ojalá el presidente Santos entienda que si se sienta con los del no y el sector más representativo que somos nosotros, el Centro Democrático, vamos a poder hacer un acuerdo. No es tan difícil. No estamos tan lejos. No se ha sentado. ¿Sabe qué se sentó? A escucharnos. Oiga, déjeme oír su cuento. No, nosotros lo que queremos es decir, bueno, vamos punto por punto. Venga, miremos, mire, estos son nuestras objeciones, ¿usted qué opina? Oiga, esto lo negociamos así. Ese tipo de diálogo es el que queremos. Ese diálogo no se ha tenido. Él ha hecho un ejercicio cosmético de oírnos y de entregarnos unos documentos que hemos entregado nosotros a La Habana. No, él es nuestro representante. Él es el que representa al no también. Entonces, él tiene la obligación de sentarse a escucharnos y a escuchar las propuestas y decir, esto es una locura, esto está bien, él o sus negociadores, y es lo que le hemos pedido. ¿Qué metodología quiere? ¿Quiere que nos encerremos 15 días para masticar esto y dejarlo listo? ¿Que una semana? Eso no ha podido. Yo no sé por qué el presidente Santos no ha podido entender que con una fórmula de esas, así no se logre un acuerdo, legitima lo que él va a hacer. ¿Hay alguna posibilidad de que él quiera hacer unos cambios muy cosméticos al acuerdo y simplemente pasarlo por el Congreso? Estoy absolutamente seguro que es lo que él quiere. Eso es lo que está pasando. Yo lo que creo es que al presidente lo han rodeado y le han dicho que conejear, que en términos colombianos conejear es poner conejo, es hacer trampa o la decisión del pueblo colombiano no tiene costos y que no pasa nada, que él llega a Oslo con su acuerdo de paz y ya. No, yo creo que hay que pensar en el futuro de Colombia, hay que ser grandes. Este es un momento de grandeza. El presidente Uribe ya dijo, oiga, yo me monto en la paz si hay ese acuerdo, y el presidente Santos no ha entendido ese mensaje por la tremenda desconfianza que hay entre uno y otro. Bueno, usted mencionó que uno de los dos factores claves del conflicto colombiano durante los últimos 30 años ha sido el narcotráfico. Usted también fundó una ONG de responsabilidad compartida, que era, según lo que entiendo, usted iba a otros países a expresar la responsabilidad compartida de ellos, claro,
en todo el tema del narcotráfico, porque obviamente Colombia es un país productor, pero la demanda está en el exterior sobre todo. ¿Cómo le fue con ese esfuerzo y cómo lo ve hoy en día? Pues mire, yo creo que fue un esfuerzo, que lástima que no haya continuado, porque es importante que allá miren lo que aquí pasa. Vea, me pasaron cosas muy chéveres. Por ejemplo, cogieron a esta modelo metiendo coca. Hay una bonita que es flaca, bueno, inglesa. ¿Naomi Campbell? No, no es Naomi Campbell, es, bueno, ya se me... Y entonces yo di unas declaraciones. Es la amiga de Chávez. Yo di unas declaraciones en los periódicos ingleses muy fuertes. Estaba en Inglaterra. Me cayó todo el mundo. Ah, usted. Pero yo les decía, es que eso que pasa acá, las implicaciones en mi país son gigantes, las implicaciones en muertos. Yo mucho estaba enfatizado en la devastación ecológica, porque es que el tema del narcotráfico está destruyendo selva como no se imaginan. Entonces aquí preocupadísimos del cambio climático, y resulta que el narcotráfico destruye las hectáreas del tamaño de la sabana de Bogotá en un año. Y era mostrando como todo eso. Pero hubo el bajista de un grupo muy interesante, se llamaba Blur, inglés, de los años 90, fue drogadicto, y yo lo conocí y le dije, venga, y le mostré y se volvió, digamos, en un activista de decir, oye, miren, entendamos que aquí somos todos responsables, ¿no? O sea, que nosotros metemos una cosa de coca, y eso tiene unas implicaciones brutales. Y yo creo que parte de esa pedagogía pues se ha debido mantener, porque una de las razones por las cuales el tema de las drogas no lo solucionamos es porque allá no ven lo que aquí pasa. Claro. Y eso que aquí ya pasa, un tema muy grave, y es que pasamos de ser un país productor a ser un país brutalmente consumidor. Pero en últimas, en ese tema, es decir, y por loable que sea ese esfuerzo y que definitivamente se debe mantener, no es el caso que pasaría algo así como la prohibición, en la época de la prohibición en Estados Unidos con el licor, que era prohibido tomar trago, vender trago, producir trago. Los primeros grandes gángsters empezaron importando licor de Canadá, por ejemplo, hacia Nueva York, hacia la costa oriental. No simplemente es un caso de oferta y demanda que va a ser muy difícil solucionar de esa manera, a menos de que haya algún tipo de despenalización. Pues mire, en términos teóricos y en teoría económica eso es correcto. Sí. Las terribles ganancias o las brutales ganancias de la ilegalidad son lo que fomentan esas organizaciones criminales. No quiere decir que si mañana se legalizan todas las drogas, se acaban esas organizaciones, van a pasar otro tipo de criminal, van a pasar otro tipo de criminalidad. Sí. Pero ese es otro problema. Claro. Lo cierto es que ese es el tema de legalización, estilo Milton Friedman, se legaliza todo. Unos controles, pero se legaliza heroína, pepas, coca, todo. Pues es algo que está tan lejos de ser una realidad que nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer nada distinto, de ser muy duros frente al tema de esa industria ilegal. ¿Por qué? Y esto, yo me acuerdo que tuvimos una conversación muy chévere con John Elster, que es el filósofo de la teoría de la decisión racional, de rational choice. Y yo le decía, ¿usted qué opina con el tema de legalización de la droga? Y me decía, vea, él escribió un paper, hizo una investigación sobre los casos en los que una sociedad quema los puentes o quema los barcos, se llamaba burning ships, en una política pública que ya no se podía regresar. Y me decía, el clásico caso de la legalización es un clásico caso de quemar las naves. Cuando usted da ese paso no se devuelve. Y el problema es que, por ejemplo, el tema de costos en salud pública no está claro. Y usted tiene que tomar decisiones. Yo le traería el ejemplo de Portugal, pero... No, lo que pasa es que pero usted, por ejemplo, legaliza en todo el mundo todas las drogas. Y usted va y como compra un paquete de cigarrillos y usted va a tener un impacto muy grande en materia de salud pública que no está medido. Y ese es uno de los grandes interrogantes
que hay en el mundo sobre una decisión de esas. Estamos lejos. Que se trate el tema del consumo como un tema de salud pública, claro que sí. El problema más grave de Bogotá hoy en día es el tema del consumo de drogas. Es brutal y no hay atención, no hay nada. Hablando de Bogotá, y ya para terminar, ¿usted cómo ve la administración de Peñalosa? ¿Y usted qué hubiera hecho diferente o qué propondría si se vuelve lanzando? No, mire, yo creo que se ha demorado en muchas cosas. Él es un hombre que conoce la ciudad, yo creo que es un gran urbanista. Yo creo que va a acabar bien, pero creo que su énfasis en lo tradicional, en vías, en parques, en colegios, que está bien, pues le faltó meterse más en el ser humano y en la calidad de vida de la ciudad y en la ciudad moderna, la ciudad tecnológica. No, la ciudad tecnológica, porque es que la tecnología está cambiando las ciudades brutalmente. Usted propuso una cosa espectacular, cambiar el pico y placa y cambiar el impuesto de rodamiento por un chipcito que usted le pone a cada carro. Y lo que usted usa ese carro, usted cobra, usted paga impuestos si lo usó 1 kilómetro paga 1 peso, si lo usó 1000 kilómetros paga 1000 pesos, si lo usó 1.000.000 de kilómetros paga 1.000.000 de pesos. Me parece que como ese tipo de soluciones hay para absolutamente prácticamente todos los problemas de la ciudad, y creo que ahí falta mirar la ciudad en la que la tecnología lo vuelve una ciudad mucho más amigable, pero yo creo que va a acabar bien. Yo siento que va a acabar bien y creo que la ciudad va a recuperar sobre todo algo que ha perdido, que es su capacidad institucional de tomar decisiones racionales y ejecutarlas bien. Excelente. Bueno, vamos a tomar unas últimas preguntas de los usuarios. A ver, buenas noches a los dos. Hay una pregunta de Federico Ramírez Vergara que le quiere preguntar a Francisco Santos si puede pasar lo mismo que pasó acá con el no, es decir, que los electores estuvieran callados y al final votaran por el no. ¿Si cree que ese fenómeno puede pasar igual en Estados Unidos con Donald Trump? Sí puede pasar. Sí puede pasar, porque el bullying contra Trump ha sido brutal. O sea, no se ayuda. Trump no se ayuda. Pero el tema de los medios ha sido impresionante. Lo que pasa es que yo creo que en los estados fundamentales que eligen presidente americano, yo no creo que alcance a ganar Trump, pero sí creo que va a haber sí creo que Trump, la elección va a estar mucho más cercana. ¿Hay otra? Sí. No, en Twitter. Bueno, pues muchas listo. gracias. Don Daniel, Listo. como siempre, un Muchas placer. gracias.